Bueno, un día más de la presencia del Señor y Señor, siempre guárdanos, que estemos en tu perfecta voluntad, Señor. Vamos a hablar de Levíticos, eh, los holocaustos, ¿no? Entonces dice, eh, el holocausto es el tipo de ofrenda más costoso, ya que se consume totalmente en el fuego sin dejar nada, excepto la piel reservada para el sacerdote. El holocausto, como vuelvo a repetir, es el tipo de ofrenda más costoso, ya que se consume totalmente en el fuego sin dejar nada, excepto la piel reservado para el sacerdote. ¿No? Entonces, cuando hablamos de holocausto, tenemos que entender que el holocausto es la ofrenda más costosa, ya que se consume totalmente en el fuego. Y sin dejar nada, excepto la piel reservada para el sacerdote. Entonces, por ejemplo, hay 5 clases de ofrendas principales. El holocausto refuerza los ruegos y la alabanza. El propósito del holocausto está en el capítulo 1. Procedimiento y consumo o eliminación de la ofrenda, ¿no? Nombres, por ejemplo, ofrenda de cereal. Es de olor grato, suele reflejar el énfasis de la ofrenda al que se acompaña, el capítulo 2. Sacrificio de paz, comunión con el Señor mediante una comida comunitaria. Ofrenda por el pecado, expiación por el pecado cometido, metáfora de la purificación. Sacrificio por la culpa, expiación por el pecado cometido, metáfora de reparación por faltas cometidas. Hay diferentes, en el capítulo 1 habla del holocausto, la ofrenda del cereal, sacrificio de paz, ofrenda por el pecado y sacrificio por la culpa. Es muy importante reflexionar Levíticos, porque en el Antiguo Testamento se ve justamente el simbolismo de lo que es la ofrenda en el Nuevo Testamento. Y generalmente ofrenda lo ve la gente como algo material, como algo no espiritual. Y esto porque no se ha entendido bien y justamente porque hay falsas doctrinas, no hay iglesias, sino más bien hay empresas, ¿no? Y muchas de esas empresas justamente han hecho creer a la gente que la ofrenda es algo material, sino más bien es algo muy espiritual. Entonces es muy importante, ¿no? Lo que dice, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. El 3, mire, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Primera característica del holocausto, el holocausto vacuno, macho sin defecto. Es un simbolismo del holocausto, ¿no? Es un simbolismo de la ofrenda del holocausto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, dice sin defecto. En el hebreo se usa la palabra famín, perfecto, íntegro, incuestionable. Está hablando de un simbolismo justamente del holocausto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿No? Defecto, tamín, perfecto, íntegro. Se está hablando que el vacuno macho debía ser perfecto, íntegro, porque simbolizaba
porque simbolizaba al holocausto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice, y su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto. La ofrenda es algo muy espiritual, por eso les digo. Es algo muy espiritual, que generalmente no lo entendemos. Y dice, lo ofrecerá, ¿no? Y es muy importante entender que primeramente ofrecerá, viene del hebreo karaf, que significa consagrar, entregar. Ese holocausto santo, ese holocausto puro, debe ser entregado, debe ser consagrado por él, en este caso por el sacerdote. Entonces hay dos palabras que debemos analizar para que entendamos lo que es la ofrenda, que es el tamim, que es perfecto, íntegro, incuestionable, con integridad, ¿no? Ofrendar con integridad, dar holocausto con integridad. Temim deot, completo en conocimiento, dice en el hebreo, temim deot, completo en conocimiento. Para ofrendar tienen que estar completamente, tienen que entender, tienen que estar completos en conocimiento. No es algo, por eso les dije, algo material. La gente cree que es algo material la ofrenda. La ofrenda es algo espiritual. Y en este caso hablando del holocausto. Porque temim deot es completo en conocimiento. Muchas personas no están completas en conocimiento para ofrendar. Frutos, por ejemplo, temim deot habla, se puede entender como los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Ese carácter, ese carácter que Dios actúa en ti. Entonces, karab, consagrar, entregar, ¿no? Entonces, el holocausto íntegro, el holocausto temim deot, que tiene un completo conocimiento, ese debe ser consagrado, ese debe ser entregado. El 3 dice, ogel, dice, sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá en la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, esta ofrenda la va a ofrecer, es una ofrenda, como dice en el hebreo, tamim, sin defecto, íntegro, karab, que esta ofrenda lo van a consagrar el sacerdote. Y el 3 dice, habla de la cabaña, la morada, el que mora en tiendas, ogel, ¿no? El tabernáculo, mira lo que dice, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué los pastores solo les interesa los diezmos y ofrendas, primicias, cosas materiales? Por eso, es porque, hermano, la gente no entiende. Ofrenda no simplemente es algo material. La mejor ofrenda, por ejemplo, es el cambio de vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Dice, ¿por qué los pastores? Aquí hay una falacia. Esto se llama falacia, porque ¿por qué los pastores, dice, solo les interesan los diezmos, ofrendas, primicias, cosas materiales? ¿Acaso tú conoces a todos los pastores para que digas que los interesa solamente los diezmos, ofrendas, primicias y cosas materiales? Ahora vamos a invitar, que me parece muy... a ver si mandarnos una invitación. Pero eso es una falacia. Porque esto en filosofía yo enseño como falacia. ¿Por qué los pastores, dice, solo les interesan los diezmos, ofrendas, primicias, cosas materiales? No puedes decir eso porque no conoces a todos los pastores. Es una falacia. Es una mentira eso. Bueno, y
Y justamente hacemos este estudio para que la gente entienda que la ofrenda es algo espiritual, ¿no? Por eso les digo, sin defecto ofrecerá de su voluntad. Escuche bien esto. Nadie puede obligar a ofrendar y a diezmar. Porque cuando una persona lo hace de forma obligada, sin conocer, no es algo grato para el Señor. Y cuando hablo de ofrenda, también es el cambio de vida la ofrenda. No estoy hablando desde un ámbito que a veces no lo entienden muchas personas. Pero dicen, sin defecto la ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. De su voluntad. ¿No? De su voluntad. Cuando uno acepta a Jesucristo lo hace de una forma voluntaria. Cuando uno decide creer en Jesucristo lo hace de una forma voluntaria. ¿No? Y de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. A la puerta del tabernáculo. Tabernáculo en el hebreo es ogel, es casa o cabaña. Por eso a nuestro Señor le decían morada del que mora en tiendas. Morada del que mora en tiendas. Entonces, en Jueces 6:5, Yahweh le llaman tabernáculo de Yahweh, o sea, se refiere morada al que mora en tiendas o en casas, ¿no? Casa es una comunión. El tabernáculo simboliza una comunión. No todas las personas pueden ofrendar. Digo pastores porque iglesias que fui, todos tenían en común lo material antes que la persona. Este está un poco mejor. Digo pastores porque iglesias que fui. Te está refiriendo a las iglesias que fuiste. Eso es más adecuado a lo que tú te estás señalando. ¿No? Iglesias que fui, todos tenían en común lo material antes que la persona. Dice, ¿no? Claro. Ahí sí estamos muy de acuerdo. Pero quisiera preguntarte a qué iglesias fuiste y empecemos a denunciar abiertamente a la gente y hacer conocer qué iglesias fuiste y en qué iglesias te pidieron dinero. Para que la gente no vaya ahí, por supuesto, porque una persona o un pastor que te obliga a ofrendar, un pastor que no te enseña qué es la ofrenda, desde un punto básico de que la mejor ofrenda es el cambio de vida, entonces, bueno, te están robando, por supuesto, porque no te están explicando, te están haciendo entender que es algo, la ofrenda, algo material. Por eso empecé justamente eso. Muchos dicen la ofrenda es algo material. No, la ofrenda es algo espiritual y no se trata de dinero. Acuérdate que nuestro Señor Jesús nos dijo que una mujer que ha dado dos blancas ha dado mucho más que los fariseos. Y ahí habla del corazón, ¿no? No importa el dinero, lo que importa es cómo lo das o de qué corazón lo das. Y no necesariamente, si tú piensas que la ofrenda es algo material, simplemente no has entendido lo que es la ofrenda. Segundo, no lo des, porque no es bíblico que tú des sin entender lo que es la ofrenda. Tercero, la gente tiene prejuicios, por supuesto, porque es parte del satanismo destruir a la iglesia y hacer creer a la gente que la iglesia es algo material, ¿no? Entonces, eso es parte del plan satánico, pero aquí estamos tocando otros temas, ¿no? Temas bíblicos. Pero quisiera que me digas a qué iglesias fuiste para decir a la gente que no vayan allá. Bueno, continuamos. De su voluntad lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. A la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Esta sangre simboliza
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No, es el holocausto. Es una ofrenda profunda que debe ser presentada por los sacerdotes. Continuamos. Dice, el becerro ofrecido debe ser sin defecto, es decir, no debe tener ninguna imperfección que disminuya su valor y lo haga indigno de ser presentado al Señor. Pondrá su mano. Este gesto también está presente en el sacrificio de paz, en la ofrenda por el pecado. Aunque su significado es objeto de debate, es probable que sirviera como para establecer algún tipo de relación entre el oferente y el animal de forma que fuera aceptado. Bueno, importante, simbolismos en el Antiguo Testamento, ¿no? De la ofrenda. El 6 dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Por eso el holocausto está muy ligado al fuego. El fuego es lo que la aceptación significa, el fuego, ¿no? Del holocausto. La aceptación. Entonces, en una ofrenda hoy en día debe haber una aceptación, pero una persona que no entiende la ofrenda, por supuesto, no es aceptable. A ver, vámonos a ir a un ejemplo claro. Vámonos a Mateo 23 y vamos a explicar un poquito esto más para que entendamos. Mateo 23. Mateo 23. Miren lo que dice. Ya. Mateo 23. Ahora lo vamos a leer. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por último, una pregunta. ¿Es verdad que nosotros somos templo del Espíritu Santo? La palabra del Señor dice que los que han aceptado a Jesucristo son templo del Espíritu Santo. Pero sería bueno que vayas denunciando a qué iglesias te refieres. Porque tú dices, yo digo que los pastores solamente les gustan las ofrendas. Bueno, ahí yo te dije es una falacia porque no conoces a todos. Bueno, bajas un poco y dices, bueno, yo digo esto porque fui donde muchos pastores, donde me pidieron dinero. Bueno, yo te expliqué que la ofrenda no es algo, no se entiende como algo material, es algo muy espiritual. Bueno, ahora bajas y después te digo, denuncia qué iglesias son esas donde te pidieron dinero para que la gente no sea estafada. Porque, por supuesto que hay, pero tampoco dices nada. Entonces, estoy esperando qué iglesias y que denuncies abiertamente, hermano, para que también lo denunciemos aquí en TikTok. Para que la gente no sea sorprendida. Porque te vuelvo a repetir, la mayor ofrenda es el cambio de vida. Una ofrenda también es la obediencia a nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, si empezamos por eso, creo que vamos a poder avanzar. Bueno, mientras se anima, Mateo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, estos fariseos hacían énfasis en la religiosidad, en el diezmo, pero dejaban lo más importante, hacer justicia,
la misericordia, la fe. Entonces, esto es importante. Muchas, los fariseos no cumplían lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe, pero ofrendaban. Entonces el Señor les dice, era necesario hacer lo más importante y también diezmar. ¿No? Entonces, por eso les digo que es algo espiritual, es algo espiritual, ¿no? Es algo espiritual, pero hasta que no lo entiendan y no me entiendan, van a seguir haciendo preguntas indebidas, ¿no? Sí, hermano, ¿qué iglesias? Porque muchas no son del cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Sí, dice Roberto Pérez. Sí, hermano, ¿qué iglesias? Porque muchas no son del cuerpo de Cristo. Sí, es por supuesto que no son del cuerpo de Cristo. Porque muchas iglesias son anticristos. Y otras ni siquiera son iglesias, son empresas. Entonces, esto es importante. Hay muchos anticristos dentro de la misma iglesia. Hay muchos anticristos. Y tú no has ido a una iglesia, has ido a un lugar de anticristos si te han pedido dinero. No, y tienes que denunciarlo. Bueno, ¿qué más dice? Bueno, creo que el amigo no se anima tampoco. Bueno, es importante entender que la ofrenda es algo espiritual. Es algo espiritual. Y tenemos que entender que primeramente es eso. Porque aparte en el caso del holocausto y la ofrenda es voluntaria. De su voluntad lo ofrecerá, dice. No dice de una forma persuasiva. No, dice de su voluntad. Continuamos. Entonces, esto es importante entender. Y bueno, Levítico 1, capítulo 7 dice, y los hijos del sacerdote Aarón podrán fuego sobre el altar y compondrán la leña del fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Por eso es holocausto. Todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Una ofrenda tiene diferentes principios. Igual que el holocausto. ¿Qué principios son estos? Debe ser sin defecto. Cuando una persona ofrenda pero no lo hace voluntariamente, ya es defectuoso. Cuando una persona ofrenda pero no está en santidad, ya es defectuoso. Entonces no es olor grato al Señor. Cuando una persona ofrenda pero lo hace por obligación o porque le han persuadido en la iglesia, no es olor grato, ¿no? Entonces aquí nos está hablando de principios espirituales de la ofrenda, ¿no? Sin defecto lo ofrecerá. O sea, tú tienes que ofrecer algo sin defecto, lo tienes que consagrar algo sin defecto. El sacerdote en este caso lo hacía, ¿no? En el Antiguo Testamento. Otro principio es voluntariamente. A ver, ¿a dónde lo denuncio? Porque esperaba otra respuesta de usted, por eso tendría que ir a la policía. No entiendo, hermano, no sé por qué no quieres decir los nombres. No sé por qué tú dices a dónde los denuncio, pero denuncialos aquí en redes, pues hermano. Denuncialos aquí en redes, porque esperaba otra respuesta de usted. O sea, querías que te dé una respuesta como a ti te gusta. Bueno, yo tengo mi forma de pensar, ¿no? Entonces, yo no creo mucho en la imposición. Para eso tendría que ir a la policía. Pero claro, si tienes que presentar una denuncia en iglesia que te ha estafado, tienes que hacerlo, por supuesto. Por ejemplo,
Pero el primer paso que podrías hacer es decirnos qué iglesias son, dónde fuiste, ¿no? Entonces te pediría que no evadas la pregunta porque es algo muy simple. Porque si no quieres decirlo, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Es algo muy sospechoso que no quieras denunciarlo y decirlo, ¿no? Yo no dije me estafaron. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos, a ver. Si quieres te invitamos a live para que nos comentes cómo fue la situación, porque si no te estafaron, ¿cuál ha sido la situación? ¿No? ¿Cómo ha sido? O cómo fue. No entiendo, no entiendo, ¿no? Pero mira, si tú aprendes estos principios bíblicos, por supuesto que tú vas a corregir a muchas personas que no saben estos principios bíblicos, ¿no? Por ejemplo, sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá, ¿no? Y además esto es dice, a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo significa las personas que tienen intimidad con el Señor, los que oran, ayunan, esos entienden lo que es la ofrenda. Los que oran, buscan al Señor. Las otras personas no entienden, no van a comprender porque están en su carnalidad, siguen en su naturaleza antigua. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo debe ofrendar, una persona que entiende lo espiritual, una persona que comprende apoya. A ver, ¿no? Entonces, es para esas personas que yo me estoy refiriendo, ¿no? Son puros argumentos o invento, no tiene fundamento, pastor, dice. Pero estoy leyendo los versículos. Mire, aquí, por ejemplo, ¿por qué? Levítico capítulo 1:3, vuelvo a hablar, dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, será macho sin defecto lo ofrecerá. Estoy explicando esto, estoy explicando hace mucho rato. De su voluntad la ofrecerá, dice. No son puros argumentos o inventos, no tiene, o sea, lo que estoy leyendo la palabra del Señor para usted es un invento. Eso quisiera que me responda. Ya, está hablando la sierva Gloria Ruiz, amén. Son puros argumentos o inventos, no tiene fundamentos. Se está refiriendo al joven. Sí. Ahora sí, como estoy sin lentes, no me ubico. Sí, exactamente, sierva Gloria, no tiene fundamentos el joven. No tiene fundamentos. No tiene fundamentos porque no dice, ¿no? No dice tampoco quién es, ¿no? ¿Qué supuestas iglesias son? Dios le bendiga, dice. Igualmente, Dios le bendiga, hermana. Vamos a estar predicando en las calles. Este sábado vamos a estar 3 de la tarde en el multifuncional, los que están en la ciudad de La Paz. Si quieren conocerme o preguntarme personalmente algunos temas, lo pueden hacer. Justamente hemos respondido a muchos adventistas. Muchos adventistas señalaban que estoy en Santa Cruz, dice. Pastor, buenas noches. Amén, gloria a Dios. Amén. Buenas noches, hermana Maricel. Saludos hasta Santa Cruz. Saludos hasta Santa Cruz. Betel, qué lindo. Qué lindo esa palabra en el hebreo, Betel, que significa casa, ¿no? Igual que tabernáculo, porque como les comentaba, la palabra tabernáculo, cuando habla en Levítico 1, capítulo 3, y dice, ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Tabernáculo en el hebreo es ogel, que es casa, cabaña o una morada. El que mora. O sea, el tabernáculo era una tienda, era una morada, donde simboliza la comunión con nuestro Dios. Comunión con nuestro Dios. Eso simboliza. Estoy en Santo. Pastor, buenas noches. Hermana, buenas noches. Volví. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana Maricela. Amamos mucho en el Señor.
Dios me la bendiga. Aleluya, dice. Por eso le digo, qué bonito, Betel. Betel significa comunión. Casa significa comunión con el Señor en el hebreo, ¿no? Por eso en el hebreo es Beta o El, casa del tabernáculo, se dice, ¿no? Perdón por la pronunciación, si no lo estoy pronunciando bien en el hebreo, pero es Beta o El, que significa casa del tabernáculo, ¿no? Por eso a nuestro Señor le decían el Dios de los tabernáculos, el Dios de las casas. Dios de la casa de Dios significa, sí, Beta o El, casa del tabernáculo, también Dios de la casa, sí. En Jueces 6:5 justamente habla de esto, ¿no? Porque, por eso les decía, la ofrenda es para las personas que tienen comunión con Dios. No es para las personas que no entienden. La casa de Dios es la iglesia. Amén, amén, amén. Miren lo que dice en el holocausto, que son principios de la ofrenda. Dicen, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto. Primer principio, la ofrenda debe ser sin defecto. Sin defecto. Si una persona lo hace obligado, como le decía, ya está de forma defectuosa. Si una persona no lo hace de corazón, ya hay defecto, ¿no? Tiene que ofrendar conforme al corazón de Jesucristo y basándonos en la sangre de Jesucristo y en la sangre en el holocausto, en el sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tiene que ser así porque la perfecta ofrenda es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo hizo de una forma sin defecto y de forma voluntaria, ¿no? Porque nuestro Señor Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Él decía, no sea mi voluntad es, decía nuestro Señor Jesucristo, que sea como tu voluntad, Padre, no como la mía. Eso era su voluntad. O sea, Él dijo, mi voluntad, Padre, es que sea como tu voluntad. O sea, Él se sacrificó voluntariamente. Él dijo, yo quiero, mi voluntad es que sea como tu voluntad sea. Entonces son principios de la ofrenda, que es algo muy espiritual, por supuesto. Eso lo hizo al sudar con sangre. Por supuesto, eso es sacrificio. Sacrificio. El camino del cristiano es sacrificio. Es sacrificio. Por eso nuestro Señor Jesús le decía, toma tu cruz y sígueme. Por eso Pablo tuvo que entregarlo todo por el mensaje de salvación. No, entonces el sacrificio. Por eso les decía, la vida del cristiano es sacrificio. Entonces no querer sacrificarse es algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que se haga. Satanás justamente hace eso, hace a la inversa. Satanás no quiere seguir la voluntad del Padre, sino quiere hacer su voluntad. Entonces, cuando uno se pone en esa posición de decir, no quiero sacrificio y quiero hacer mi voluntad, entonces es algo que va en contra del Señor, ¿no? Eso simboliza el que tomemos la cruz, por supuesto. La cruz es un simbolismo de sacrificio. Es un simbolismo de sacrificio, ¿no? Entonces, es algo muy espiritual y profundo. Por eso les decía, la ofrenda es algo profundo que solamente pueden entender los que han nacido de nuevo, ¿no? Entonces, si hay gente que dice, no, es algo material, los que no han nacido de nuevo, no va a entender, no va a comprender. No va a comprender lo que es la ofrenda. Va a creer que es algo material. ¿Por qué? Porque el sistema de Satanás, el sistema diabólico, es materialista. Por énfasis es materialista, ¿no? Aún el mismo socialismo, que es una ideología progresista, se basa en el materialismo dialéctico, ¿no? En la materia.
todo es material. Aún, dice Marx, la materia es la base de las ideologías de diferentes clases sociales, ¿no? Es la materia, en otras palabras, lo material, el dinero, ¿no? Que es el más, mm, lo más simbólico de lo material, si quiere llamárselo así, ¿no? Entonces la gente como está con esa mentalidad, le meten en la escuela, en las universidades, le empiezan a poner esta ideología materialista, bombardeada por los medios de comunicación, entonces forman esa mentalidad materialista. Pero cuando hablamos de la ofrenda, entonces eso es lo que sale a luz, su mentalidad materialista. Por supuesto, pecadora. Pero los que han nacido de nuevo, deben salir de esa mentalidad materialista para entender espiritualmente lo que hablo, ¿no? Entonces, la cruz, por supuesto que es algo muy espiritual, ¿no? Por eso había gente, un joven que decía, ¿no? Bueno, no sé qué decía. Se evidencia lo inmaterial de su interior. Claro, claro, porque la ofrenda nace en el corazón mismo de la persona, en el corazón mismo de su voluntad, en el corazón nace sin defecto, ¿no? Sin defecto. Por ejemplo, una persona agradecida al Señor, ofrenda sin defecto, lo ofrece de su voluntad, porque nace en el Espíritu. Se evidencia lo inmaterial en su interior, ¿sí? Como le decía, se evidencia en lo inmaterial, nace en lo inmaterial, nace de una forma santa, sin defecto, puro, de un pensamiento santo. Uno que tiene un pensamiento santo, la ofrenda no lo ve como algo material, lo ve como algo espiritual. Uno que tiene pensamiento santo, la ofrenda lo ve como algo puro, que es para el Señor. Una persona que tiene el pensamiento santo lo ve como algo agradable que quiere entregar al Señor. Una persona que tiene pensamiento santo, por eso digo, la ofrenda a veces es sin defecto y me refiero al pensamiento. Pero cuando una persona no tiene un pensamiento santo, piensa que la ofrenda es algo material, que es un negocio o que es y el problema es que no tiene un pensamiento santo. No tiene un pensamiento santo. No tiene un pensamiento santo, no tiene un pensamiento de paz. Hay muchas cosas malas en su cabeza, ¿no? Y además tiene una ideología materialista, provocada y moldeada por el sistema postmodernista. Me refiero a este sistema de pensamiento, ¿no? Entonces eso es muy importante. Por eso digo, la ofrenda debe ser sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, a la puerta ahí del tabernáculo, reunión delante de Yahweh. Está hablando de la comunión. Está hablando que una persona que piensa santamente tiene comunión, ¿no? Y esto es muy importante. Por eso tenemos que entender los principios de la ofrenda. Tenemos que entender los principios de la ofrenda. Por ejemplo, aquí el holocausto, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, el holocausto es el tipo de ofrenda más costoso, ya que totalmente se consume en el fuego, sin dejar nada, excepto la piel reservada para el sacerdote. O sea, de la ofrenda, del holocausto en este caso, el Señor mandó que sea una parte para el sacerdote, ¿no? Eso es muy importante también. Dice, ¿dónde queda el tabernáculo? Bueno, estábamos hablando de Levíticos, hermano, ¿sí? Ahora el tabernáculo, la comunión, la casa del Señor, la iglesia es en tu corazón, ¿sí? Bueno, entonces esto es muy importante
¿no? Y al final dice, el 9, miren, el 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. O sea, si cumples los principios bíblicos de lo que es, en este caso, el holocausto o la ofrenda, que es también una ofrenda, pero de mayor costo, es un olor grato para el Señor. Ahora dice, ¿y qué hacían con la piel? Los levitas, en este caso, se mantenían, no, ellos no tenían una heredad, ellos se dedicaban solamente a enseñar la palabra del Señor al pueblo del Señor, enseñar la palabra, ¿no? Enseñar la palabra, y también enseñar, en este caso, los ritos, los diferentes holocaustos, y porque ellos tenían ese llamado, podían vivir o podían y tenían esa parte para ellos, para poder subsistir, ¿no? Entonces eso es bíblico, ¿no? Para poder subsistir en esa santidad de lo que está hablando de la ofrenda, los sacerdotes tenían el derecho de poder subsistir también con, en este caso, con el holocausto, ¿no? Por eso les decía, el holocausto es el tipo de ofrenda más costoso, ya que se consume totalmente en el fuego sin dejar nada, excepto la piel, reservada para el sacerdote. Reservada para el sacerdote, ¿no? Era para su mantención. El propósito de los holocaustos no se especifica, sino que se presume. No obstante, de otras referencias, se deduce que se ofrecían con motivo de acción de gracias. Por eso es importante. Se hacía con motivo de acción de gracias. Votos y autoconsagración. Una persona que quería consagrarse al Señor tenía que hacer holocausto. Una persona que quería buscar la santidad, ser como el Señor, tenía que hacer holocausto. Por eso les digo que una persona que quiere llegar a la santidad tiene que, entendiendo lo que es la ofrenda, algo espiritual, tiene primeramente que hacer lo que el Señor mandó. O sea, la ofrenda también es una, como les dije, como les dije, el propósito es una autoconsagración. Es una autoconsagración. Señor, quiero consagrarme a ti. Quiero presentar este holocausto a ti. Quiero presentar esta ofrenda por el pecado que ofrecía en ese tiempo Israel, ¿no? Y se autoconsagraban. Entonces, y eso es muy importante. Porque, por ejemplo, si hay personas que les gustan cosas muy malas, una buena ofrenda es la obediencia, por ejemplo. Obedecer la palabra del Señor es la mejor ofrenda. Entonces, si quieres autoconsagrarte, tienes que presentar esa parte que te aflige, esa parte que no te deja la santidad, ofrecerlo al Señor. Frutos de arrepentimiento, por supuesto. El arrepentimiento también es ofrenda. O sea, por cuando hablamos de ofrenda y adoración es todavía aún más profundo. Adoración es algo más complejo y es algo más general que hay que analizarlo. Adoración, por ejemplo, también es ofrendar. Entendiendo que es algo espiritual, ¿no? Adorar al Señor es ofrendar, es diezmar también. ¿No? Entonces, esto es para la gente que tenga entendimiento. La gente que no tiene este entendimiento, es mejor que, yo les aconsejo que ni ofrenden, porque no tienen entendimiento. Y también no llega como olor grato al Señor. A ver, vamos a poner un poco de ejemplo. Vámonos a Isaías 1:21
y vamos a ver cómo es una vana ofrenda. ¿No? Isaías 1:21. Vana ofrenda. Y ahí vamos a ver qué es una vana ofrenda. Es una ofrenda en vano. Es una ofrenda que no tiene olor grato al Señor. ¿No? Entonces, esto es importante. A ver, desde el 1:11 lo vamos a leer. Y ahí vamos a ver la vana ofrenda. El 1:10. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Ahí lo que estaba hablando la hermana. Betel. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí está hablando de la vana ofrenda. De una ofrenda vana, en vano. ¿No? Por eso les digo, no se trata de algo material. Y el Señor hace énfasis que la ofrenda no se trata de algo material. El 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, cansado el Señor estaba de soportar las ofrendas vanas. ¿Y por qué eran vanas? Porque no había frutos de arrepentimiento. Y ese es el punto. No, entonces dice el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, el 16, lavaos, ahí está, el lavaos y limpiaos es simbolismo de arrepentimiento. El arrepentimiento en el griego koiné, porque eso está en el Nuevo Testamento en Mateo 4:17 y 4:23. Arrepentimiento viene del griego metanoineo, que significa cambio de pensamiento y conducta. Una persona arrepentida tiene un cambio de pensamiento y un cambio de conducta. Cuando no hay este cambio de pensamiento y conducta, cuando no hay estas características, es remordimiento. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El remordimiento es una persona que no ha cambiado mentalmente y no tiene un cambio de conducta. Pero el Señor nos llama a que tengamos arrepentimiento, no remordimiento. Entonces, en este sentido, por eso el Señor les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Llamado al arrepentimiento. Bueno, esto es un pequeño estudio del holocausto. Es un tema muy importante que lo vamos a ir relacionando, ¿no? Porque es una necesidad que el pueblo entienda lo que es la ofrenda, lo que es el holocausto, lo que es el arrepentimiento, lo que es la ofrenda, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Amén. Bueno, vamos a entregar este tiempo de ayuno. ¿Los discípulos de Jesucristo hicieron o pidieron holocaustos? Dice. Claro, los discípulos de Jesucristo hicieron
No, los discípulos de Jesucristo hablaron de la ofrenda, ¿no? Hablaron de la ofrenda, una ofrenda con los mismos principios del holocausto, que es una ofrenda, ¿no? O sea, el holocausto es una ofrenda, es un sacrificio. Si bien los holocaustos no se hacían específicamente como el Antiguo Testamento, como quemar, en este caso, vacunos y llevarlos al altar y quemarlo, la mayoría, ¿no? Que era el máximo sacrificio del holocausto. Si bien no tenía este modus operandi, pero sí tenía lo espiritual. Por ejemplo, un holocausto es una entrega completa a nuestro Señor Jesucristo a tu vida. Eso es un principio también, ¿no? Eso es un principio también. O sea, estos principios del holocausto, si bien conceptualmente y teológicamente no se han usado en el Nuevo Testamento, pero los principios del holocausto siguen en la ofrenda. Hacer de forma voluntaria, serla sin defecto, tiene que ser olor grato al Señor. El incienso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bueno, es incienso, ¿no? Pero en el Nuevo ya son las oraciones de los santos. O sea, es lo simbólico está en el Antiguo y en el Nuevo ya está lo más concreto, ¿no? Entonces, se dicen en otro formato. Me gusta más la palabra, es como los simbólicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo ya es lo simbolismo, es como la sombra, ¿no? El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, ¿no? Porque la revelación va aumentando de menos a más. ¿Y dónde empieza la máxima revelación en las Escrituras? Porque hay una revelación progresiva. Por ejemplo, cuando hemos leído Levíticos capítulo 1, versículo 3, y hablamos del holocausto, entonces se hablaba, ¿no? del fuego, del sacerdote y diferentes cosas específicas que decía el Señor. Pero mientras va avanzando la palabra del Señor, la revelación se hace más clara, más clara, más clara, hasta que llega a la revelación máxima, y esta revelación máxima la da Jesucristo, ¿no? Y eso se llama revelación progresiva, hermanos, en el ámbito teológico. Se llama revelación progresiva porque la revelación va más, y se va revelando la palabra más, ¿no? Entonces, la máxima revelación es Jesucristo, y Jesucristo habló de los principios bíblicos de la ofrenda y del diezmo, por supuesto que habló en Mateo 23, ¿no? Entonces, es importante entender estos principios, cómo se debe dar holocausto y cómo se debe ofrendar. Jesucristo es el holocausto, claro, Jesucristo es el holocausto dado por Dios como el máximo sacrificio por los pecados del hombre, por supuesto. Ese es el sacrificio de sacrificios. Ese es el holocausto. Entendiendo que el holocausto es la ofrenda más costosa, donde debía ser quemada todo por el fuego. El fuego simboliza la aceptación de la ofrenda. Eso significa el fuego. Por eso las personas que van predicando aquí en el mundo, dice el Apocalipsis, que van a ser pasadas por el fuego. O sea, tus obras tienen que ser, espiritualmente estoy hablando, con metales preciosos, con oro, plata, bronce. Y eso va a pasar el fuego, dice. Entonces el Señor va a decir, bueno, están aceptadas las obras que tú has hecho. Pero cuando tus obras son con eneldo, hojarasca o madera, se quema, ¿no? Entonces ahí no hay una aceptación de las obras como cristiano que has hecho, y ahí el Señor dice, bueno, te aparta, y bueno, no eres merecedor del reino de los cielos, por supuesto,
¿Mm? Por ello ya no hay holocaustos en el Nuevo Testamento. Claro, pero los principios siguen. Los principios siguen, Marito Moyano. Siguen. Por ejemplo, si tú vas en los versículos bíblicos y podemos analizar lo de la ofrenda, los principios, por ejemplo, son, lo vuelvo a repetir, sin defecto, de forma voluntaria. Por eso dice la palabra del Señor, Dios de forma agradecida. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ustedes van a ver que dice en el Nuevo Testamento, dice, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice que las ofrendas, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios, y ahí se habla de los principios. Una persona agradecida. Dios ama al dador alegre. Y eso hay que hablar, lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Por factor tiempo, porque ya tenemos que entregar el día del ayuno. Es la certeza de la torta. Es el broche de oro. Esta parte no entiendo, hermana, ¿a qué se refiere? Es mejor vino al final. Es el mejor vino al final. ¿Se está refiriendo a la revelación progresiva? ¿A eso se está refiriendo? Claro, porque la revelación va a ir aumentando. Un ejemplo, saliendo del tema, un ejemplo. Los escatólogos no entendían lo que era la marca del anticristo. No entendían, no comprendían. Pero ahora sí ya sabemos, si no al 100%, por lo menos un 95%, cómo va a ser la marca del anticristo. Se va a usar la tecnología, se va a usar la biopolítica, se va a usar la tecnología, el transhumanismo. Porque eso se ha ido ya reflejando desde 1950, 60, como una ideología postmoderna. ¿No? Entonces ya se entiende más, ya se comprende más. Pero en el mismo tiempo se está revelando más las escrituras más a profundidad. Antes, por ejemplo, los escatólogos no entendían cómo el anticristo iba a ser adorado a nivel mundial y cómo la gente lo iba a ver, porque no había los medios. Pero ahora sí lo entendemos. Tranquilamente se hace por redes, ¿no? El Señor Jesucristo como holocausto. Ajá. Miguel Zoila, Dios te recompense el doble. Amén, hermanos. Es importante hablar de la ofrenda porque no entendemos generalmente qué es. La ofrenda es un privilegio. La ofrenda es un privilegio. El que tenga entendimiento entienda. El que está en el espíritu va a entender. El que no está en el espíritu, el que no ha tenido un cambio de pensamiento y conducta, no lo va a entender. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos. Mañana estamos 4 de la mañana. Es una llave la ofrenda, sí. Es una llave para, por ejemplo, les decía, de la autoconsagración. Es muy importante eso. Muchos no abordan ese tema porque muchas personas ofrendaban para autoconsagrarse. Cuando tú reconoces que lo que Dios te ha dado, que todo lo pertenece a Dios, y tú entiendes que todo lo que tú tienes en el mundo, aún tu vida, es algo espiritual, y dices, Dios te pertenece todo. Entonces yo, por agradecimiento, quiero darte tu parte. Entonces, esa actitud no la tienen muchos porque no son espirituales. ¿No? Entonces, es el reconocimiento que Dios proveó, que Dios ha provisto. Pero eso solamente lo comprenden los espirituales, los que tienen comunión. Las recompensas están retenidas porque así lo quiero. No entiendo esto. Las recompensas están retenidas porque así lo quiero. No entiendo esta parte de Miguel de Zoila. Dios acreciente tu carpa. No entiendo esta parte. ¿A qué se refiere eso? Si me pudieran contextualizar, de repente podría apoyar en algo, pero no entiendo. No entiendo, porque la gente que dice, no,
es que los pastores quieren ser millonarios y esto y el otro, y entonces es porque no han entendido ni lo que es iglesia. Mientras tanto, seguiré esperando las recompensas que los demonios me traen hacia mí. ¿A qué referirá? No sé. Los demonios que me traen hacia mí. Bueno, es un amigo, está Miguel hermano. Bueno, no entiendo, pero a ver, la vamos a responder, creo que está hablando de los demonios. Mientras tanto, seguiré esperando la recompensa que los demonios me traen hacia mí. Bueno, solito se condenó, ¿no? Por eso les digo que la gente decide libremente si seguir el bien y el mal, ¿no? Ya deja la gente voluntariamente empieza a seguir el bien y el mal, ¿no? Si hay una persona que quiere seguir al demonio, a Satanás, pues su decisión, pero hay consecuencias de esa decisión. Y tu decisión de seguir al demonio, si es que no me estoy equivocando, creo que he entendido eso, tu decisión tiene una consecuencia eterna. Y la consecuencia eterna es el infierno. Pero si tú decides seguir el bien, seguir a Jesucristo, tu decisión tiene una consecuencia eterna. Es la salvación del alma, en base a Jesucristo. ¿No? Entonces, es muy claro, ¿no? Es muy claro. Cada uno también va a decidir, pero no olvidemos que hay... Dice, y tú lo sabes muy bien. Esa es la actitud, bro, sin miedo al éxito. No sé a qué se refiere. Pero quisiera que me defina qué es éxito. Porque éxito para mí puede ser una cosa y para usted otra cosa, éxito. ¿No? Puede ser salvo así como por fuego. Bueno, hermanos, ha sido muy interesante escucharlos. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesús. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor por este tiempo. La gloria y la honra sea para ti. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor. Cámbianos de pensamiento, de conducta, Señor. Ayúdanos a cambiar. Queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Lo dejamos todo por ti. 100% para ti. Que nuestra ofrenda, que es el cambio de vida, sea quemado completamente por el fuego. Gracias, Señor Jesucristo. Te entregamos este día de ayuno. Estamos ayunando, pero tú sabes nuestro corazón, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén, amén, amén. Mañana estamos 4 de la mañana orando con el grupo Buscándome de madrugada. Amén. Estamos, bendiciones. Dios me los bendiga.